Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una vez más, con el Poder de la Informática estamos reunidos para llevar a cabo el seminario de contrataciones del Estado. En la clase pasada estuvimos viendo lo que era el expediente de contratación, estuvimos viendo lo que era el requerimiento de contratación y estuvimos viendo lo que era la disponibilidad presupuestal y nos tocaba tocar el tema sobre el estudio funcional que ofrece el mercado. Habíamos visto en un principio que había un requerimiento de la contratación. Habíamos visto en un principio que el área usuaria es aquella área que hace el requerimiento o aquella área que por su especialidad canaliza el requerimiento de las demás áreas. Y habíamos visto un ejemplo muy interesante. Habíamos comentado que una entidad, llamémosla la entidad Defensa Civil, por ejemplo, Defensa Civil quiere contratar la adquisición de computadoras. Pero no solo Defensa Civil quiere contratar la adquisición de computadoras, sino que sus órganos en particular quieren contratar la adquisición de estas computadoras. Así, el área de servicios generales quiere comprar 4 computadoras. El área de logística quiere comprar 4 computadoras, porque necesitan 4 computadoras para 4 nuevos funcionarios que han venido a trabajar en logística. Y asimismo, el área de asesoría legal necesita 4 nuevas computadoras también, porque las computadoras que tenían ya están, digamos, obsoletas. Entonces, Defensa Civil necesita comprar 15 computadoras. 5 para el área de logística, 5 para el área de asesoría jurídica y 5 para el área de servicios generales. ¿No? Pero rectifico, cada área quiere 5 computadoras, por lo tanto quieren comprar en total 15 computadoras. Y la pregunta es, ¿cuál es el área usuaria? ¿Es acaso logística? ¿Es acaso asesoría legal? ¿Es acaso servicios generales? ¿Y cuál es la respuesta, alumno? ¿Cuál es el área usuaria en nuestro ejemplo que hemos planteado? ¿Es logística? ¿Es servicios generales? ¿Es asesoría legal? ¿Cuál es? El área usuaria. Ya, ahí está. Entonces, en nuestro ejemplo yo les pregunto, ¿quién es el área usuaria? ¿Es logística que quiere comprar 5 computadoras? ¿Es asesoría legal que quiere comprar 5 computadoras? ¿O es acaso servicios generales que quiere comprar 5 computadoras? Y la respuesta es que ninguna de ellas, porque el área usuaria es aquella que hace el requerimiento o aquella que por su especialización en la materia puede canalizar el requerimiento de las otras áreas. Entonces, el área usuaria es informática, porque es aquella que puede canalizar el requerimiento de todas las demás áreas. Entonces, informática, que es el área usuaria, debe mandarle un documento a logística. Un documento en el cual le diga a logística: logística, por favor, compra las 15 computadoras que ya estaban previamente establecidas o consignadas en el plan anual de contrataciones y te adjunto las características de estas computadoras. Cuando se trata de comprar bienes, el documento en el cual están consignadas las características de estos bienes se llaman especificaciones técnicas. Entonces, informática va a mandar a logística un documento señalando que quieren comprar los bienes consignados en el plan anual de contrataciones con número X, adjuntando las especificaciones técnicas. De acuerdo a la opinión 45-2012, opinión 45-2012, estas especificaciones técnicas tienen que estar visadas por el área usuario, porque es el área que hace el requerimiento.
vez que logística recibe este requerimiento del área usuaria, este requerimiento de las 15 computadoras, lo que va a hacer logística es salir al mercado. Va a ir al mercado y va a hacer un estudio de las posibilidades de comprar este bien. Un estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Y eso es, doctores, la materia del día de hoy. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado sirve para determinar el valor referencial. Es decir, cuál va a ser el precio máximo que la entidad está dispuesta a pagar por estas 15 computadoras. Eso es el valor referencial. El precio máximo que se va a consignar en las bases por el cual la entidad está dispuesta a comprar los bienes, servicios u obras requeridas por el área usuaria. En nuestro ejemplo, el precio máximo que la entidad está dispuesta a pagar por las 15 computadoras. Eso es el valor referencial. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado también va a servir para determinar si hay pluralidad de marcas y postores. Porque logística tendrá que determinar si hay por lo menos 2 o más empresas que cumplan con los bienes, con las características requeridas por el área usuaria. También nos va a servir para ajustar determinadas características, de ser el caso, y para proponer ciertos factores de evaluación. También podrá servir el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para distribuir la buena prueba. Veremos uno a uno cada uno de los supuestos señalados. Primero, el valor referencial. Como hemos dicho hace unos momentos, el valor referencial es el precio máximo dispuesto a pagar por la entidad por los bienes que está requiriendo. Valor referencial. Y el valor referencial se obtiene en base a por lo menos 2 fuentes. ¿Cuáles son las fuentes por las cuales se puede determinar el valor referencial? ¿Cuál cree usted, alumno, que es una de las fuentes? La fuente típica, la fuente que utilizan todas las entidades, ¿cuál es? La que más utilizan las entidades, ¿cuál es? Las cotizaciones. El logístico va a mandarle una carta, o de repente un correo electrónico, o de repente otros medios de comunicación como fax, a fin de preguntarle, a fin de consultarle a determinadas empresas del rubro que estamos buscando cuánto valdrían los bienes, servicios u obras requeridos por la entidad. En este caso en particular, el logístico va a requerir, a solicitar, por ejemplo, a las empresas Saga Falabella, a las empresas Ripley, a la empresa de repente La Curazao, a la empresa Iraoka, entre otras, que coticen cuánto vale 15 computadoras de esta, de la otra característica. Es decir, las características señaladas expresamente por el área usuaria. Va a mandarle una carta, va a juntarle las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria, a fin que estas empresas presenten sus cotizaciones.
presentarán de repente cotizaciones Saga Falabella y presentarán de repente cotizaciones Ripley. Tendremos dos cotizaciones. Le pregunto al alumno, ¿esto quiere decir que tenemos dos fuentes o que tenemos una sola fuente? Repito, el logístico de la entidad Defensa Civil sale al mercado y le consulta a Ripley y le consulta a Saga Falabella cuánto le costaría comprar 15 computadores. Y Saga Falabella le dice 30.000 soles y Ripley le dice 40.000 soles. La pregunta es, ¿cuántas fuentes tenemos? ¿Una fuente o dos fuentes? La respuesta es que tenemos una sola fuente. Si el logístico obtiene 1, 2, 3, 4, 5 cotizaciones, siempre será una sola fuente. Entonces, la norma te pide que por lo menos tengas dos fuentes. Ya tienes una, cotizaciones. ¿Cuál sería la otra fuente que podrías obtener si fueras el logístico de la entidad? Pues de repente podría conseguir los precios históricos. De repente la entidad el año pasado compró las mismas computadoras, idénticas computadoras. Entonces tú podrías obtener el precio de ese contrato suscrito por la entidad el año pasado a fin de tener una fuente más. Cabe advertir que no solo es poner el precio histórico pasado, sino que también hay que tener en cuenta los índices de inflación o los índices de depreciación también, porque la tecnología va variando por el tiempo y lo que el año pasado costaba 3.000, ahora este año cuesta más barato. Hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué otra fuente podría darse al alumno para obtener el valor referencial? ¿Qué otra fuente es posible utilizar para determinar el valor referencial? Tenemos cotizaciones, tenemos el precio histórico. ¿Qué otra fuente podría utilizar? De repente algún alumno me dirá, ¿puede utilizar, doctor, los precios en catálogos o en la página web? Es decir, en la página web de repente de la empresa Yaoca, que vende computadoras, se señala que la misma laptop que quiere la entidad, con las mismas características, con la misma memoria, con los mismos accesorios requeridos por la entidad, idéntica, está, por ejemplo, 1.500 soles cada uno. Entonces, el logístico, les pregunto a usted, el logístico que abre su computadora, entra a la página web de Yaoca y encuentra en un catálogo de la página web que la misma computadora que quiere el área usuaria está 1.500 soles, podría agarrar este precio, multiplicarlo por las 15 computadoras que quiere el área usuaria y tener una fuente más. ¿Qué le parece a usted? ¿Podría hacerlo o no podría hacerlo? La respuesta es ¿qué dice usted, alumno? Para responderle le voy a hacer mejor una pregunta. Dígame usted, ¿el Estado compra siempre al mismo precio que compra un privado? ¿O hay algo que nos estamos olvidando? Yo le pregunto, cuando va un privado, cuando va usted, de repente yo, a la tienda que vende computadoras
yo voy a la tienda, compro mi computadora y me voy. ¿Hay algún otro costo de transacción involucrado? Mínimo, ¿no? De repente el precio que tardo, de repente pago un taxi e irme a la tienda que me vende la computadora, o la gasolina se mueve en carro, y mi tiempo de repente. Pero ¿hay mayor costo de transacción involucrado ahí? Ahora le hago la misma pregunta, pero desde la perspectiva de la entidad. Cuando una entidad compra una computadora, ¿qué costos de transacción están involucrados? ¿Cuál cree usted que son los costos de transacción que alteran el precio que puede tener una computadora en la página web de la empresa donde se vende? Por ejemplo, la garantía. El Estado pide que a efectos de suscribir el contrato, en determinado tipo de proceso de selección se presente una garantía de fiel cumplimiento del contrato, salvo en caso de bienes para una cuantía que veremos más adelante. Pero hay un costo de transacción, la presentación de la garantía. Otro costo de transacción es el transporte, porque cuando va un privado a una tienda a comprar una laptop, el mismo privado se lleva la computadora, pero cuando va a la entidad a comprar 15 computadoras o más, las computadoras las envían al almacén de la entidad para que haya el ingreso respectivo. Costo de transacción, la movilidad. Otro costo de transacción que existe, por ejemplo, es que si estamos en procesos mayores a una menor cuantía, la empresa que le vende al Estado tendrá que sacar una constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Costo de transacción, casi 200 soles, si es empresa. Va sumando el precio que estaba originalmente del catálogo. Otro costo de transacción, la movilidad. Cuando va a presentar la propuesta técnica y económica, hay una movilidad que la empresa tiene que asumir para presentar la propuesta técnica y económica. Hay una movilidad. Hay un costo de la persona que va a dejar esa propuesta técnica y económica. Costo de transacción, se van sumando. Y así sucesivamente. Entonces, una entidad no podría, digamos, tan fácilmente utilizar un precio que está en la página web o en un catálogo, sino que estos precios puede utilizarlos, sí, siempre y cuando identifique estos costos de transacción y los incorpore a ese precio que estaba en la página web. Llámese costo por la garantía de cumplimiento, llámese costo por la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, costo de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así tendríamos una fuente más. La fuente catálogo, la fuente página web, etcétera. ¿Qué otra fuente puede haber, alumno, para determinar el valor referencial? Otra fuente podría ser, alumno, el SEACE. El SEACE, claro que sí, porque el SEACE tiene las contrataciones que ha hecho, los procesos de selección llevados por otras entidades y los costos a los cuales les ha otorgado la buena pro en procesos similares. Por ejemplo, yo quiero comprar, esta entidad quiere comprar 15 computadoras de tales o cuales características, y revisando el SEACE encuentro que varias entidades han comprado la misma computadora con las mismas características a determinado precio. Entonces la entidad podría utilizar el precio que han comprado estas computadoras, estas otras entidades. Pero ojo,
tenemos que hablar de las mismas condiciones. No es tan fácil como ver un precio de una laptop que es igual a la que yo quiero y poner ese precio como fuente. No es tan fácil. Hay que identificar los denominados factores de corrección. Son los factores que hacen diferente la compra realizada por otra entidad que está el proceso en el se hace con la compra que yo quiero. De repente, por ejemplo, la otra entidad llevaba un proceso por adjudicación directa selectiva, donde sí se pedía la carta de fianza por el fiel cumplimiento de contrato, la garantía por el fiel cumplimiento de contrato. Y de repente, el proceso que yo llevo es menor cuantía, donde no se pide la garantía del fiel cumplimiento de contrato. Por lo tanto, hay un factor de corrección. Por lo tanto, el precio de esa computadora de la otra entidad debería ser mayor porque está incluido la garantía del fiel cumplimiento de contrato. Otro posible factor de corrección sería el siguiente. De repente, las computadoras que quiere la otra entidad comprar van a ser dejadas todas en la sede de Lima. Sin embargo, las computadoras que yo quiero comprar deben ser dejadas en las sedes de provincia. Entonces hay que ver el factor de corrección, movilidad, identificarlo y de ahí reducir o aumentar los costos respectivos. Los factores de corrección. Entonces, solo una vez que identifiquemos los factores de corrección, podremos utilizar válidamente el precio del bien que se encuentre en el se hace. ¿Qué otra fuente de alumno se le ocurre a usted que podremos utilizar a fin de determinar el valor referencial? ¿Cuál podría ser? Una fuente que guarda mucha fidelidad es la estructura de costos. En la estructura de costos podemos saber cuánto cuesta cada una de las componentes que conforman el bien, servicio o obra que yo quiero, y a partir de ahí determinar una fuente completamente válida. Así yo les pregunto, por ejemplo, en un servicio de transporte, esta entidad, la entidad de nuestro ejemplo, Defensa Civil, quiere transportar bienes de Lima, por ejemplo, a Ica. ¿Cuál sería, por ejemplo, la estructura de costos en este transporte de bienes de Lima a Ica? ¿Cuál se le ocurre a usted que sería? Habría que sumar todos los costos de transacción involucrados en este servicio de transporte. A los ya señalados, carta fianza o garantía, mejor dicho, constancia de salida inhabilitado, presentación de propuestas, movilidad, etc., hay que sumarle, por ejemplo, la gasolina, el desgaste de las llantas, los peajes, el pago del chofer, los viáticos del chofer, entre otros costos involucrados. Y eso es la estructura de costos. Entonces, digamos que esta entidad ya ha sacado más de 2 fuentes. Ha sacado 3 o 4 fuentes. Sacó las cotizaciones, sacó los precios históricos, sacó los precios del catálogo web, sacó la estructura de costos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tiene más de 2 o 3 fuentes. La pregunta es, ¿y cómo determino el valor referencial? ¿Cuál es la metodología para utilizar y determinar el valor referencial? ¿Cuál cree usted, alumno, que es la metodología a utilizar a fin de determinar el valor referencial? ¿Utilizo la fuente más baja? ¿Utilizo el valor de la fuente más alta? ¿Hago un promedio entre todas las fuentes y ese es mi valor referencial? ¿Cuál cree usted que es la metodología de alumno?
En el reglamento y también el OCE, a través de la opinión 6/2006, me dice que no hay una metodología per se, una metodología previamente establecida para determinar el valor referencial. Es decir, la norma no te dice que utilices el precio más bajo, ni el más alto, ni el promedio. Es discreción de logística, como órgano encargado de las contrataciones, determinar la metodología en cada caso en particular a fin de señalar cuál es el valor referencial. Puede utilizar el más bajo, puede utilizar el más alto, puede utilizar el promedio, pero obviamente tiene que ser razonable y congruente con cada tipo de proceso que se está llevando a cabo. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado sirve para determinar el valor referencial, como hemos visto hace unos momentos. También sirve para determinar que hay pluralidad de postores y de marcas. Esto quiere decir que cuando el área usuaria manda el documento conteniendo las características del bien, servicio u obra, tiene que haber por lo menos dos postores que estén en la capacidad de brindar este bien, este servicio o esta obra. Asimismo, tiene que haber la posibilidad de que haya dos marcas que tengan las características requeridas por el usuario. Porque si solo hay una persona en el mercado capaz de brindar el bien o servicio u obra requerido por la entidad, entonces estamos hablando de un proveedor único. Si solo hay uno en el mercado, si solo hay una persona natural o jurídica en el mercado que pueda brindar aquello que requiere la área usuaria, no vamos a llevar a cabo un proceso de selección, porque el proceso de selección es para seleccionar a uno entre varios. Pero si el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que hace logística, me dice que solo hay un proveedor en el mercado que me puede dar aquello requerido por el usuario, entonces no podré llevar a cabo un proceso de selección. Corresponderá realizar una exoneración por la causal de proveedor único que veremos en la clase de exoneraciones. Asimismo, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado tiene que determinar expresamente que hay pluralidad de marcas. Es decir, que esta laptop, que esta computadora que quiere la usuaria, que estas 15 computadoras requeridas por la entidad, tienen características que no solo son cubiertas por la marca, por ejemplo, HP, sino que también son cubiertas por la marca Compaq Presale, por ejemplo. Es decir, que hay dos marcas por lo menos que cumplen y tienen las características requeridas por el usuario. Porque si no ello no es así, porque si solo hay una marca que cumple estas características, se estaría direccionando a una marca en particular, lo cual está prohibido en la normativa de contratación estatal. La única forma que yo puedo comprar algo con nombre o marca determinada es a través de la directiva de estandarización. La directiva que hace que establece los lineamientos para la compra que hace referencia a una marca o tipo en particular. Otro factor que se determina en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado es el ajuste de las características. ¿Qué sucede? Puede ser que el área usuaria le diga logística, quiero que me compres 15 laptops de las características
tal cual, A, B, C, D y E. Lo que va a hacer logística es salir al mercado y ver si el mercado está en la posibilidad de brindar estas computadoras con las características A, B, C, D y E que quiere el área usuario. De repente, logística sale al mercado y se encuentra que la característica X determinada, la característica, por ejemplo, de la característica de, por ejemplo, la resolución de la pantalla ya es obsoleta, ya no está en el mercado, es muy baja, muy pobre. Entonces le va a decir al área usuaria, mediante un documento, mediante un memorando, mediante un informe, área usuaria, he salido al mercado y las características que tú quieres, A, B, C, D y E, sí hay, pero la característica F, la resolución de tus computadoras, no hay. La resolución de tu pantalla ya no hay, ya se ha descartado, ya es obsoleta, ya no está dentro de la vigencia tecnológica, ha sido reemplazada por algo mejor. Y lo mejor es esto. Y le informa logística al área usuaria cuál es la nueva característica que está reemplazando al antiguo que ellos querían. Y el área usuaria será la que diga que sí acepta la nueva característica a fin de que se haga o que se continúe con el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Repito, si en logística, si el órgano encargado de las contrataciones, cuando sale al mercado a buscar los bienes, a los proveedores que vendan los bienes con las características requeridas por el área de informática de esta entidad y descubre que una de estas características ya no se encuentra vigente, no puede de oficio, no puede en forma unilateral cambiar las características, no puede hacerlo. Tiene que ir al área usuaria, tiene que mandarle un documento al área usuaria informándole de esta incongruencia, de este cambio, informarle y decirle al área usuaria, lo que tú querías ya no hay y ahora lo que lo reemplaza es esto. Y el área usuaria tendrá que responder a logística y tendrá que decirle, ok, logística, entonces cómprame o búscame en el mercado esta nueva característica que me has recomendado. Pero es el área usuaria que tiene que dar su conformidad de la nueva o la modificación de la característica. Eso se llama el ajuste de las características, que también se hace en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Otro punto que se puede determinar a partir del estudio de posibilidades que ofrece el mercado son factores de propuesta, factores de evaluación. Esto no quiere decir que en el estudio de mercado se van a determinar cuáles son los factores de evaluación, de ninguna manera. Los factores de evaluación son competencia exclusiva del comité especial. El comité especial va a determinar cuáles son los factores de evaluación que veremos en una clase en el futuro. Lo que puede hacer en logística, en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, es proponer ciertos factores de evaluación que ha podido advertir en el estudio que ha hecho durante ese tiempo. Por ejemplo, en el caso de las computadoras, puede ser que logística haya estado pidiendo cotizaciones a diversas empresas y todas las empresas han dicho, sí, yo te puedo vender esa computadora y aparte te regalo una funda. Y todos regalaron una funda para estas computadoras, estas laptops, todas. Entonces, o de repente la mayoría, o de repente casi todas. Entonces logística dirá, por si acaso,
hay una posibilidad que tu comité especial pidas como mejora que te den una funda, por ejemplo. Pero será competencia exclusiva del comité especial acoger o no acoger esa propuesta de factor de evaluación que da el logístico. Asimismo, el logístico puede ser que del estudio que ofrece el mercado pueda advertir que las empresas en la capacidad de venderle, de ofrecerle esta computadora o cualquier otro bien, son empresas que son nuevas en el mercado, que ninguna tiene más de 1 o 2 años, porque la entidad está requiriendo un bien que es novedoso, de repente un software, de repente una computadora, de repente un iPad o lo que sea, un bien que es novedoso en el mercado y que recién se está vendiendo hace 1 año o 2 años máximo, y que son bienes tan sofisticados que en el mercado se vende muy poco. Entonces el comité especial podrá advertir que no puede pedirle como factor de evaluación experiencias muy elevadas, porque son empresas que recién hace poco venden estos rubros en el mercado. Entonces obviamente ninguna empresa va a poder tener una experiencia tan alta. Estos factores, estos puntos van a ser advertidos en el estudio que ofrece el mercado, y el comité podrá tenerlo como referencia a fin de establecer los factores de evaluación. Otro punto que también se puede determinar a partir del estudio de posibilidades que ofrece el mercado es la distribución de la buena prueba. Cuando la entidad sale al mercado a ver cuánto vale, quiénes tienen, qué características pueden ofrecer las empresas sobre los bienes que quiere el área usuaria, también me va a decir cuánto está en la capacidad de ofrecer los proveedores para satisfacer mis bienes, mi requerimiento. Por ejemplo, digamos el Poder Judicial. El Poder Judicial requiere la contratación a nivel nacional de 100.000 toners por 1 año para todos sus juzgados a nivel nacional. 100.000 impresoras o 100.000 toners para impresoras. Cuando sale al mercado, de repente se da cuenta que no hay una empresa en el mercado que esté en la posibilidad de brindarle esos 100.000 toners. Entonces va a establecer la posibilidad de distribuir la buena pro. Es decir, que la primera empresa que gane dé una posibilidad de tantos toners y el resto los demás toners, porque no hay una sola empresa en el mercado capaz de brindar todos los toners. Así, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado va a formar parte del expediente de contratación. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado va a ser conformado por todos los documentos que dieron lugar a este estudio de posibilidades que ofrece el mercado y a determinar todos los factores que hemos señalado hace unos momentos: el valor referencial, si hay pluralidad de postores, si hay pluralidad de marcas, si se distribuye la buena pro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los documentos forman parte del estudio de mercado. Y este estudio de posibilidades que ofrece el mercado forma parte del expediente de contratación. Vimos la clase pasada que el expediente de contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria. Ese documento mediante el cual el área usuaria le pide a logística comprar tal bien o tal servicio. Ese documento, acompañado de las características de ese bien o ese servicio, da inicio al expediente de contratación, da inicio al conjunto de todas las hojas que van a ser parte del proceso de selección.
Cuando una entidad requiera bienes, las características de esos bienes se llaman especificaciones técnicas. Cuando requiera servicios, el contenido de las características de ese servicio se llama término de referencia. Y cuando quiera obras, las condiciones de esas obras estará en lo que se llama el expediente técnico. En el expediente técnico, como hemos dicho, también, pero en el expediente de contratación también estará el estudio de posibilidad que ofrece el mercado con todos los documentos que hemos visto en la clase de hoy. En el expediente de contratación también deberá determinarse si estamos ante un sistema de contratación por precios unitarios, por suma alzada o un sistema mixto de contratación. Habíamos dicho que un sistema a suma alzada es cuando las magnitudes, cantidades y cualidades de lo que se quiere están plenamente identificadas. Y habíamos dado un ejemplo como las computadoras. Si yo quiero comprar computadoras y quiero comprar 15 computadoras, voy a llevar a cabo un proceso de selección para comprar 15 computadoras. Y voy a firmar un contrato para obtener 15 computadoras. Y al final del contrato voy a dar una conformidad al haber recibido 15 computadoras. Esto quiere decir que desde el principio las cantidades y magnitudes de lo que la entidad iba a recibir está plenamente identificado. Esto no pasa en el sistema de precios unitarios. En el sistema de precios unitarios, las magnitudes y cantidades de lo que la entidad va a recibir al final del contrato no está plenamente identificado al inicio. Ejemplo típico, el servicio de mensajería. La entidad sale a convocar un servicio de mensajería para mandar paquetes de Lima a Ica, para mandar 1000 paquetes, porque el año anterior mandó 1000 paquetes y presumió que este año también iba a mandar 1000 paquetes más. Pero la entidad no está segura si en todo el año va a mandar 1000 paquetes. De repente manda menos. Entonces sale bajo un sistema de precios unitarios. Convoca un proceso de selección bajo un sistema de precios unitarios. ¿Qué quiere decir? Que el impostor va a ofertar por cada precio unitario, por cada envío de paquete de Lima a Ica. Así, al final del año, de repente, la entidad no mandó los 1000 paquetes que contrató al principio, sino solamente 800, por dar un ejemplo. Entonces, la entidad solo pagará por lo efectivamente ejecutado, solo por los 800 servicios de mensajería de Lima a Ica. Eso es precios unitarios. Y el sistema mixto es aquel que tiene los dos sistemas, precio unitario y suma alzada, que combina los dos. Ejemplo, el servicio fotocopiado. Contrato el servicio de fotocopiado mediante una computadora por un año. El servicio de fotocopiado está compuesto por dos servicios. Me van a dar un servicio de alquiler mensual de esta fotocopiadora y voy a pagar 1000 soles al mes. Si voy a pagar 1000 soles al mes por esta fotocopiadora por un año, yo sé que al final del año voy a tenerlo por 12 meses. Por lo tanto, voy a pagar 12.000 soles. 1000 soles al mes, 12 meses, 12.000 soles. Pero también, aparte del servicio de alquiler de esta fotocopiadora, también contrato el servicio de fotocopiado. Y digo, por cada fotocopia voy a pagar 10 céntimos. Yo, al principio, cuando contrato, yo no sé cuántas fotocopias voy a sacar a fin de año. Yo salgo por un aproximado máximo, pero no sé si voy a sacar menos. Yo a fin de año solamente voy a pagar lo efectivamente
las copias efectivamente sacadas. Entonces es precios unitarios. Pago solo lo efectivamente ejecutado. Pero al principio el contrato no sabía cuánto iba a nacer las copias a fin de año. Esa es la diferencia entre precios unitarios y suma alzada. Eso también tiene que estar en el expediente de contratación. También tiene que estar en el expediente de contratación la modalidad de selección. Si va a ser clásico, es decir, concurso público, licitación pública, adjudicación directa, que puede ser pública o selectiva, o menor cuantía. O también tiene que estar si va a ser subasta inversa o a través de convenio marco. También tiene que señalarse la modalidad de ejecución contractual, si va a ser llave en mano o concurso oferta. Como su nombre lo dice, llave en mano es aquel que contrato el bien y me dan a la vez la puesta en funcionamiento, llave en mano, listo para funcionar. El concurso oferta es cuando se oferta el expediente técnico de la obra y la ejecución de la obra, ambas cosas, el expediente técnico de la obra y la ejecución de la obra. Veremos más adelante, pero les adelanto que en esos casos, durante la ejecución contractual, la elaboración del expediente técnico se trata como un servicio. Por lo tanto, las formalidades, ya sea de penalidades, de ampliación de plazo, entre otras, se llevan a cabo bajo la naturaleza de servicio, cuando estamos hablando de la elaboración del expediente técnico. Y cuando en el concurso oferta estemos ya en la etapa de ejecución contractual, todas las formalidades, llámese penalidades, ampliación de plazo, etc., se harán bajo las regulaciones del reglamento para contrato de obra. La disponibilidad presupuestal también es un requisito previo que debe estar en el expediente de contratación a fin de poder convocar un proceso válidamente. Es decir, el área de presupuesto me tiene que dar una certificación presupuestal por el gasto que yo voy a hacer en ese año del proceso. Si el proceso, digamos, si la contratación va a abarcar también cierto periodo del año siguiente o subsiguientes, porque puede ser hasta 3 años, me tendrá que dar el área de presupuesto una constancia en que me acredite que ese monto será considerado en los presupuestos de los años siguientes. Asimismo, debe haber un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Un estudio en el cual me diga cómo yo he determinado el valor referencial, cómo yo he determinado que hay pluralidad de marcas, cómo he determinado los distintos factores analizados en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Un resumen de lo que yo he hecho, de la metodología que he utilizado, de que hay 2 fuentes por lo menos, un estudio de que hay pluralidad de postores. Un resumen ejecutivo que resuma, propiamente dicho, lo que la entidad hizo a fin de efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en que esté principalmente el valor referencial, mínimo 2 fuentes, cuál fue la metodología que utilizó la entidad para determinar el valor referencial, entre otras cosas que se consideren relevantes para informar. Y ese estudio y ese resumen ejecutivo debe también estar colgado en el SEACE junto con la convocatoria, es decir, junto con las bases. Entonces recuerden, alumnos, ya para acabar esta clase, que el valor referencial tiene que considerar todo aquello requerido por la entidad: tributos, seguros, costos laborales, todo. Debe estar incluido todo aquello involucrado con la prestación que va a dar
el contratista a la entidad. Con esto estaríamos acabando la clase. Les voy a mandar a la página virtual una hoja, un documento con 5 preguntas. Con 5 preguntas que ustedes deberán desarrollar y devolverme sobre lo que hemos visto en clase, sobre el estudio funcional que ofrece el mercado y la forma para determinar el valor referencial. Espero que lo puedan analizar y responder lo antes posible. Con esto, alumnos, acabamos la clase del día de hoy, específicamente del estudio de posibilidades que ofrece el mercado y también del expediente de contratación. Muchas gracias.